En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no será administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debe a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa, y a otro que por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo, a otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mundo está hecho de personas que cuando se alejan de Dios se vuelven muy astutos, muy hábiles y saben jugar con el sentido de la cosa que hacen. Inclusive frente a su propia responsabilidad pueden estar jugando. Claro, este administrador que se le acusa de haber malgastado el dinero del hombre rico que era su amo, el Señor, se defiende justamente haciendo una maniobra muy aguda. Llama a los deudores y le hace el recibo por menos cantidad de lo que debían. Obviamente se puede estar ahí pensando algo lógico. La diferencia fue lo que él se robó o lo que él le quitó al otro para poder proceder dentro de ese negocio. Y de esa forma él redujo la cantidad de deuda, quedaba bien con el amo y señor y al mismo tiempo bien con los deudores. Y en el fondo él se había apoderado de parte de esos bienes. Eso implica justamente que nosotros tenemos que descubrir que esa mentalidad es justamente la mentalidad del mundo. Pecar no significa solamente transgredir la ley, sino manipular la ley. Allí es donde viene justamente el punto que Jesús quiere atacar, que no es solo pecar, el transgredir la ley y los mandamientos del Señor, sino también el sentido de la ley. Y la manipulación del sentido de la ley significa justamente apropiarse de la ley a su uso, bien y consumo, y no llegar a aplicar la ley para la gloria de Dios y el cumplimiento de la voluntad de Dios, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, que resume todos los mandamientos. Esa astutez del mundo es lo que el Señor ataca. Indirectamente podemos ver que cuando Jesús le habla a sus discípulos con esta parábola, también se está refiriendo a todas las personas dentro del mundo del pueblo judío que utilizan la ley para sus propios fines y aparentemente cumplen la ley, exigen la ley de parte de los demás, pero no viven la realidad misma de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad misma de la ley? En lo que dije anteriormente: amar a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a sí mismo. En eso se resume toda la ley, el mismo Jesús lo dice. Eso quiere decir que para nosotros es fundamental entonces mantenernos en el sentido de la ley. Es la misericordia operativa de Dios
Dios es el que perdona los pecados porque asume sobre sí mismo el peso de los pecados y en sus heridas hemos sido curados. Es el misterio de la cruz. No es una administración infiel y corrupta, sino todo lo contrario, pagando Él por nosotros, cargando Él el peso de nuestros pecados y rescatándonos y comprándonos con su propia sangre viva, con su propia vida. Es el misterio de la redención. Entonces Jesús también se está refiriendo a eso. Está queriéndole decirle a sus propios hermanos del pueblo judío que el mantenerse dentro de una aplicación de la ley de forma formal, pero no vivirla en su esencia, es justamente el pecado que acompaña al pecado de la transgresión de la ley, porque, repito, transgredir la ley es pecado, pero también manipular la ley es pecado. Queridos hermanos, el Señor a nosotros nos invita a otra mentalidad, porque nosotros somos hijos de la luz. Por eso Jesús al final dice, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. ¿De cuál luz está hablando Jesús? De la luz, porque Él es la luz. Él es aquel que viene a iluminar nuestra vida. Él es la luz que viene a darle valor y significado a nuestra acción moral, a nuestros pensamientos e intenciones y actos. Él es la luz porque en Él se encuentra no solo el cumplimiento de la ley, sino también la plena actualización de la ley en su significado más profundo. El Dios amor, el Dios que se inmola a sí mismo para rescatarnos a todos nosotros y así aplicar a sí mismo el peso de la ley para liberarnos a todos del peso de la ley a causa de nuestro pecado, dado que nosotros no somos capaces de liberarnos a nosotros mismos. Ni la ley puede salvar cuando tú la aplicas de forma leguleya, formalmente y no la vive. Y ahí es donde el Señor quiere justamente instruir a sus discípulos que no cayeran en esa contradicción en la cual muchas veces los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes podían estar cayendo y quedando atrapados dentro de sus propias contradicciones. El Señor entonces hoy nos invita, como lo hizo el apóstol San Pablo en la primera lectura de la carta a los romanos, cuando él mismo se manifiesta ser ministro sagrado de Cristo, donde su actividad sacerdotal consiste en predicar ese evangelio del Señor para que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por eso servir a Cristo es servir al hermano. Y servir a Cristo, servir al hermano, tiene el mismo significado en lo que es el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte de Jesús en la cruz ilumina el mundo en tiniebla, rasga el cielo y rompe la tierra. Esos fueron los signos fuertísimos de la naturaleza que acompañaron el momento de la muerte del Señor, porque la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la mentira, la victoria sobre la oscuridad del mal había sido realizada plenamente y Cristo desde ese momento ha mantenido su victoria y hasta que regrese, esa es la victoria que acompañará a los hijos de la luz. Pero eso implica, queridos hermanos, también el aprender a vivir el camino que el Señor ha trazado y que Él ha abierto para ir al cielo. Pasión, muerte y resurrección en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y de esa forma no seremos astutos como los administradores, sino hijos de la luz que se propaga de la antorcha de la cruz, que el Señor ha venido a prender para siempre como la zarza ardiente. Amén.